Hola a todos, bienvenidos a este su podcast, mi podcast del caos a la realidad. Trataremos de explorar cómo las ideas que pueden parecer ficticias se convierten en realidad. Me presento, yo soy Andrés y para darle un mayor contexto a les voy a presentar a alguien muy especial para mí, mi hermano, que Muchísimas gracias. Me siento, la verdad, muy halagado de estar invitado a este podcast y emocionado, entusiasmado por los temas. bueno. Para iniciar con el tema, vamos a crear, eh, a introducir en dos conceptos clave, que sería en este caso, eh, cómo podemos volver la imaginación realidad. Para poder entender esto, pues hablemos de la hiperstición y la emergencia. Así se desarrollará nuestro podcast. Iniciemos con una imagen creada en nuestra mente. Retrocedamos 100 años. Pensemos cómo era la democracia. Realmente no es nada como lo es hoy. Las criptomonedas, el Bitcoin, nada de eso existía. Y la inteligencia artificial, pues no tenía ningún concepto como tal. Era solo algo que tal vez alguien habría podido mencionar, pero que realmente en esa época no existían. Entonces, pero hoy los vemos completamente reales. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pasamos de algo que tal vez alguien logró imaginar, pero que hoy en día hace parte de nuestra cotidianidad? Bueno, eso viene siendo la hiperstición. Entonces, empecemos con la hiperstición. Es un término un poco raro que viene de la idea de la superstición, ¿no? Que es como creencias ficticias influyen de alguna manera, nuestra realidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ideas que al ser creídas y compartidas terminan volviéndose reales. Pues vamos entonces a dar un ejemplo práctico, algo que todo el mundo conozca. Y esto sería el dinero. El dinero hoy en día es papel. Y si nosotros pensamos en el valor del papel, diríamos que solo sirve para escribir. Pero nuestra sociedad le ha dado un valor, un resignificado muy importante al dinero. El dinero es parte importante de nuestra vida, sin él no podemos hacer nada. Entonces, este es un ejemplo muy clásico. El dinero nos ayuda a comprar casa, nos ayuda a pagar arriendo para los que pagamos arriendo, nos ayuda a comprar comida, nos ayuda a subsistir. Pero en la práctica es solo un papel. Sí, eso es interesante, cómo el dinero pasa a tener un valor solo porque todos creemos que tiene ese valor y podemos utilizarlo para comprar esas cosas, ¿no? Con las criptomonedas pasa lo mismo. El Bitcoin comenzó como un concepto en un foro de internet, pero con la suficiente mente, perdón, con la suficiente gente que creyó en él, ahora es parte de la economía global, incluso descentralizando los bancos. Esto a mí me parece muy interesante porque nos muestra cómo esa línea entre lo que es la fantasía o conceptos abstractos pueden interactuar directamente con la realidad. Vámonos a algo más, mm, tal vez un poquito más complejo, y son las crisis económicas. Uno, y muchas veces si no está inmerso en este mundo financiero, ha escuchado, por ejemplo, que a través de la historia han habido muchas crisis económicas. Yo recuerdo, por ejemplo, la crisis del 2008, tal vez la más reciente, donde la gente pues perdía el valor de sus acciones. Y uno dice, pero ¿y esto por qué? Y sobre todo pensando que el dinero es pues algo que nosotros le hemos dado el valor. Entonces, no habría algo como real para que el mercado colapse. Pero la histeria colectiva puede crear esos efectos en la economía. Si todo el mundo piensa que el dinero ha perdido su valor, pues el dinero en la realidad va a perder su valor. A pesar de que, por ejemplo, como lo decías tú, el Bitcoin no es más que dinero en la red. Ajá, básicamente. Es muy interesante cómo todas estas crisis y conflictos vienen a raíz de algo del subconsciente. Por ejemplo, es perfectamente una profecía autocumplida, algo que solo existía en la mente de las personas y terminaba materializándose de alguna u otra manera en el mundo real. Es como que la ficción supera la realidad, ¿no? Sí, es bastante asombroso, la verdad, si me lo pregunta. Sí, la verdad es que eso va incluso más allá de los libros.
Bueno, ahora y continuando con el tema, vamos a hablar sobre lo que es la emergencia. Pero podríamos decir que son como pequeñas cosas que generan cosas más grandes. Como que lo pequeño se vuelve grande. Entonces, por ejemplo, en la sociedad podríamos decir que esto se ve reflejado cuando la histeria colectiva, alguien puede empezar con una idea y se la pasa a otra persona y esa otra persona a otras personas y así incluso es que se forma algo tan simple como la cultura o así han nacido las leyendas y los mitos que identifican esa cultura. Otro ejemplo puede ser las gotas de agua. Como una sola gota de agua de H2O no es el mar por completo, pero la suma de muchas de ellas pasan a ser las olas que vemos, ¿no? Habla de cómo estos pequeños procesos forman algo más complejo. Otro ejemplo que se me ocurre son las colonias de hormigas, ¿no? Donde ninguna hormiga sabe cómo construir un hormiguero, pero siguiendo reglas simples terminan creando un sistema muy eficiente, incluso muy similar al de nosotros los humanos. Bueno, pues me gustan esos ejemplos que das. Yo quiero citar otro, por ejemplo, el Internet. Uno pensaría que el Internet hoy es tan vital o que es tan básico que seguramente nació para lo que hoy lo vemos. Pero el Internet hace unas cuantas décadas fue tal vez una idea inicial por una sola persona, pero el Internet no nació como tal por esa persona, sino que fue eh, puliéndose con el tiempo. Todo se pule con el tiempo. Entonces, por ejemplo, alguien dio un concepto inicial de Internet que tal vez era muy limitado para áreas muy limitadas, pero otras personas interfirieron en ese proceso y se crea el Internet global, como lo conocemos. Entonces, este ejemplo me gusta bastante, ¿no? Porque sí, uno normalmente tiene esa idea de lo que es el Internet y ya verlo de una forma más descentralizada, que las personas, la sociedad de alguna manera van influyendo en la creación de la misma, me parece chévere. Otro ejemplo es el cerebro humano, ¿no? Ninguna neurona por sí sola contiene la conciencia. Nosotros no podemos llegar a ver una neurona y decir acá está el yo. Pero juntas generan pensamientos, emociones e incluso la percepción de lo que somos nosotros, ¿no? Del todo. Esto me parece muy interesante. Ya hemos tocado temas muy importantes, o sea, cómo la ficción pasa a ser real y cómo de lo pequeño ocurren cosas grandes. Estos son temas muy importantes en nuestra sociedad porque pues la sociedad es, valga la redundancia, una sociedad colectiva. Nosotros no somos individuos sin sociedad y la sociedad tampoco es nada sin nosotros. Si no somos un grupo, pues no hay sociedad. Sobre este tema, entonces podemos juntar que las hipersticiones comienzan como ideas marginales que podrían incluso considerarse falsas, pero que la gente las adopta y emergen como algo real. Entonces, pensemos por ejemplo en la lengua. La lengua está viva y siempre se transforma. Hoy en día viajamos tan fácilmente en avión, mientras que hace unos siglos se demoraba unos días viajando en barco. Ese tipo de interacciones que antes eran tan complicadas, hoy en día son muy fáciles. ¿Se te ocurre otro ejemplo, tal vez? Yo había pensado en movimientos sociales, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, ¿no? El derecho al voto de las mujeres, eran ideas utópicas que nacieron en el inconsciente de una persona y gracias al lenguaje, a la comunicación, pudieron crecer y volverse inevitables, pasaron a ser parte de nuestra realidad. Se volvieron reales, tienes razón. Y nadie las cuestiona. Al contrario, cada vez como que surgen nuevos ideales que, pues, como estos, en un momento fueron utópicos, pero hoy en día nadie los cuestiona. Otro ejemplo que se me ocurre son las teorías de conspiración. Todo el mundo ve videos en internet de cosas que son prácticamente o que suenan absurdas, pero que muchas veces uno dice, bueno, tal vez tengan algo de sentido. Sobre todo cuando pues se trata, por ejemplo, de escándalos. Y pues pensemos, por ejemplo, en un rumor. La gente piensa en los rumores y tanta gente resulta creyéndoselos, por ejemplo, en el mundo del internet, que nadie asume que es falso. Simplemente se convierte en una realidad. Tal vez no demostrada, pero realidad al fin de cuentas.
Que loco, no pasan a ser verdades populares. Como esto también puede llegar incluso a influir en las elecciones o en decisiones políticas. Y hoy en día que se puede hacer de todo. Uno ve, por ejemplo, en las redes sociales cualquier cosa y nadie cuestiona si es real o falsa. Por eso es que están tan de moda las fake news, ¿no? Y con la inteligencia artificial se puede hacer hoy en día de todo. Bastante, eso la verdad es bastante preocupante si lo pensamos desde el lado de la ausencia de una moderación, ¿no? De quién es el que se encarga de moderar esto, porque van a tarde o temprano, si no lo cuidamos, pasar a ser la realidad que conocemos. Entonces la hiperstición nos muestra cómo las ideas pueden volverse reales y la emergencia nos explica cómo lo pequeño se convierte en algo enorme, ¿no? Nuestra realidad no es solo lo que existe, sino lo que colectivamente decidimos creer. Eso significa que en cierto sentido estamos creando el futuro constantemente a raíz de simples pensamientos o creencias. Una gran pregunta que me surge acá es, ¿qué ideas parecen ficción que se volverán realidad en las próximas décadas, no? Dame alguna y yo después te doy otra. Uf, para el futuro. Sí, algo que tú pienses que hoy en día es descabellado, pero tal vez dentro de un tiempo, pues relativamente moderado se vuelva algo real. Yo creo que los viajes espaciales de manera comercial, que no todo el mundo puede acceder a ellos, ¿no? Sería como los boletos de Mm, avión, pero sí que se ofrezcan boletos para poder ir al espacio, a colonias en otros planetas incluso. Yo sí he pensado en eso, lo he como escuchado en noticias, la idea de que gente quiere colonizar otros planetas y viajar por el universo. Eso como que ya es algo que se está explorando, pero pues requiere mucho dinero, ¿no? Pero a Sí, ver cómo van las cosas. Tal vez al principio algunas personas, solo quienes tengan mayores posibilidades económicas, puedan acceder a eso de los viajes espaciales turísticos. Pero con el tiempo se va a volver tan normal que la parte, gente, sí, la parte de gente, la cotidianidad. sí, va a pagar solamente para viajar hasta un planeta o ver las estrellas. Y ya no lo hacen, por ejemplo, desde los telescopios. Wow, sí, no. Es muy curioso y prometedor. ¿Qué otro ejemplo me podría dar de esto? Yo diría que, por ejemplo, la ciencia ha avanzado tanto que yo creo que nuestra expectativa de vida va a superar el siglo y medio. Uf, es bastante optimista, pero me gusta pensar en la idea. No, no es raro nada más pensar que nosotros lo más probable es que lleguemos incluso a los 100 años perfectamente. Sí, mira, no, y hoy en día los avances en medicina son tan comunes que realmente no sería algo imposible. Tal vez no lo alcancemos a ver tú y yo, porque tal vez ya estemos muertos, pero sí tal vez generaciones más adelante. Sí, es emocionante, la verdad. Quisiera plantearte una pregunta y ojalá nuestros oyentes también la puedan responder. Y es, ¿nosotros hacemos que la hipertensión sea intencional? O sea, ¿tenemos como control sobre ella? Todo lo que hacemos, que creemos que se puede volver realidad, moldea nuestra sociedad. Wow, yo creo que de alguna u otra manera también surgen del inconsciente, tal vez de una insatisfacción o de una necesidad. Vienen de ahí naciendo como estas ideas que más tarde vamos a tratar de darles respuesta a nuestra realidad cotidiana. Entonces, de alguna manera, el inconsciente influyendo con el consciente sobre la realidad para modificarla. Por ejemplo, la necesidad de querer una silla, ¿no? De sentarnos, donde poder sentarnos cuando estemos cansados y de algún lugar de las ideas aparece la silla y con el tiempo intentamos modificar el diseño, pero el concepto como tal de silla surge de una necesidad o una insatisfacción que sentimos y la solucionamos por medio de la realidad. Ush, ya me está sonando como a temas de filosofía. Es que el ser humano es tan complejo que nada lo satisface. Entonces siempre busca como superarse a sí mismo y todo esto da nacimiento a este tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es bastante curioso lo que es la mente humana. Bueno, con esta pequeña introducción esperamos poderlos encontrar en otro capítulo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por escucharnos y gracias por participar. Gracias a todos, a ti por tu tiempo. Adiosito. Chao.